La expulsión de los indígenas. Los indígenas del sudeste. En la era de Jackson, más de 100,000 indígenas seguían viviendo al este del río Mississippi, en terrenos que los estadounidenses querían. Las naciones Choctaw, Chickasaw, Cherokee y Creek vivían en ciertas partes del Mississippi. Los seminoles vivían en la Florida. Los Cherokees habían adoptado costumbres del hombre blanco. Tenían escuelas, manejaban negocios exitosos y algunos podían hablar y escribir en inglés. Los Cherokees reclamaban la condición de nación separada. En 1827 establecieron un gobierno basado en una constitución escrita. El conflicto sobre la tierra. La presencia de naciones indígenas en el oeste representaba un obstáculo para la expansión de Estados Unidos. Los Estados Unidos querían trasladar a las naciones indígenas a otro lado para poder seguir la expansión al oeste y quedarse con las tierras fértiles y cultivar algodón. Desde Thomas Jefferson se implementaron políticas para reubicar a los indígenas al oeste del río Mississippi. Inicialmente deseaban que el movimiento fuera voluntario. Desde la guerra de 1812 se firmaron tratados con grupos indígenas del noreste y fueron reubicados, pero las naciones del sudeste no aceptaron. En 1820, el presidente Monroe sugirió un plan para trasladar a los indígenas a una reservación al oeste del Mississippi. En 1825 y 1827, Georgia aprobó una ley forzando a los Creeks a renunciar a sus tierras. Trató que también los Cherokees lo firmaran, pero no tuvieron éxito. Se promovieron 2 demandas para apoyar a los Cherokees. Nación Cherokee versus Georgia. La corte le dio la razón a Georgia. Worcester versus Georgia. La corte declaró que las leyes de Georgia no podían aplicarse en la nación Cherokee. El presidente de la Corte Suprema, John Marshall, citó tratados que Estados Unidos había firmado garantizando un territorio a los indígenas. Jackson puso en marcha una ley federal llamada la Ley de Traslado de Indígenas de 1830. Esta ley le daba nuevas tierras a los indígenas al oeste del Mississippi y dinero para el traslado para expulsarlos de sus tierras. El Sendero de las Lágrimas. Con la Ley de Traslado de Indígenas de 1830, las naciones indígenas se tuvieron que trasladar a los territorios otorgados por el gobierno federal. Las naciones indígenas, creyendo que no tenían opciones, firmaron los nuevos tratados cediendo sus tierras y se trasladaron al territorio indígena. El gobierno federal no proporcionó suficientes víveres, lo que causó mucho sufrimiento. Los Cherokees tardaron más en trasladarse. En 1838, el presidente Martin Van Buren forzó a los Cherokees a trasladarse. Fueron forzados a caminar miles de millas con poca comida o refugio. De los 15,000 que salieron, solo llegaron 11,000. Debido a esa tragedia, se le llamó el Sendero de las Lágrimas. Los seminoles, asentados en Florida, libraron 3 batallas en contra del traslado. En 1840, la mayoría fue forzada a trasladarse.